Moitas gracias, Alba, por estar hoxe con nós e tamén a Mar Romero, que vai a completar a conferencia. Nada, eu vou vos a facer simplemente unha entradiña, unha presentación moi breve desde a organización, que somos a Oficina de Medio Ambiente da Universidade. Cada marzo pois organizamos un marzo ambiental para tratar desde a sustentabilidade diferentes liñas de acción. Vale, entonces hoxe temos aquí a Alba Cabrera. Alba é ambientóloga e con mestrado en Enxeñería Ambiental. Ten ampla experiencia en investigación, en sustentabilidade e en residuos. É a coordinadora de estudos de Recero. Recero é unha organización independente sen ánimo de lucro dedicada ao impulso de accións e políticas transformadoras sobre a prevención de residuos e redes de consumo responsable con axentes sociais e económicos. Creo que durante a conferencia pois Alba nos vai a falar dos impactos ambientais dos produtos menstruais dun só uso, que, vai máis aló da produción de residuos, é dicir, tamén se ten en conta o uso de materiais, a auga, a enerxía, as emisións de dióxido de carbono asociadas, entre outros. Despois, o evento imos a completalo coa intervención de Mar Romero. Mar é profesora da UDC e que focalizará o tema no ámbito pois educativo, social e ecofeminista. Mar é profesora de aquí, da Facultade de Ciencias de Educación da UDC, e ademais é a representante en Igualdade de Xénero e a coordinadora do grupo de traballo da devandita facultade. Na súa breve intervención, Mar focalizará a menstruación desde a perspectiva ecofeminista e falarános do proxecto Rompendo Regras, que cuestiona os significados e as prácticas e as repercusións que a menstruación ten nas nosas vidas, na sociedade e tamén na natureza. Entón, para que esteamos todas con esta breve introdución, eu xa lle dou o paso a Alba. Alba, benvida, son todas túas. Hola, muchas gracias, Verónica. A ver, voy a empezar a compartir la pantalla y de mientras, bueno, lo he comentado antes, pero agradeceros que que hayáis contado conmigo y con Rasero, que es la entidad para la que trabajo, para participar en esta jornada en estas jornadas en el marco del marzo ambiental. A ver si se ve. A ver. ¿Me podéis confirmar si lo veis, la pantalla? Sí. ¿Sí? Sí, muy bien. Vale, pues bueno, como ha comentado Verónica, en esta... Uy, Alba, te quedaste silenciada. Ahí. ¿Ahora? Sí. ¿Sí? Ah, vale. Pues bueno, empezamos la presentación sobre la sangrienta verdad de los productos menstruales de un solo uso. En esta presentación hablaremos de los impactos ambientales y económicos, pero también sobre la salud de estos productos menstruales de un solo uso. Y si da tiempo, también me gustaría comentar algunas medidas políticas que que estamos trabajando desde Recero y desde otras entidades europeas pues para minimizar estos impactos. Entonces, a ver, se me ha bloqueado. Espera que no me pasa la pantalla. Disculpar un segundo, voy a intentar... Ahora. Bueno, Verónica ya ha hecho la introducción sobre qué hacemos en Resero. Me gustaría, comentar básicamente pues que se trata de una entidad, una organización sin ánimo de lucro e independiente que nació en 2005, es decir, que tenemos ya más de 15 años de existencia y tenemos oficina en Barcelona y en Mallorca. Y como bien comentaba Verónica, pues nuestro objetivo es cambiar el modelo de producción y de consumo y avanzar hacia una sociedad residuo cero, promoviendo pues acciones y políticas transformadoras. Y lo hacemos de forma
colaborativa con otros agentes, ya sean públicos, el sector económico, industrial y ciudadano, porque creemos que en este cambio, ¿no? En este cambio hacia esta transición residuo cero, pues todos formamos parte de la solución. En nuestra entidad trabajamos pues, en 4 patas principales. Por un lado serían las campañas estratégicas, que algunos ejemplos son estos que tenéis aquí, como Comercio Verde, el Rewind. Bueno, son campañas que todas van enfocadas pues, hacia la prevención de residuos, ya sea contra el despilfarro alimentario, sobre la reutilización de botellas, el fomento del comercio verde de proximidad. Luego desarrollamos también planes y políticas de residuo cero trabajando con las administraciones públicas, y una tercera pata sería toda la creación de estudios, es decir, creación y socialización de conocimiento. Y con estas 3 patas lo que hacemos es lobby positivo. Intentamos influenciar en las políticas públicas pues para que incorporen estos aspectos de prevención de residuos y de consumo responsable. A nivel de estudios que hemos desarrollado en este ámbito, pues comentar que si os apetece podéis consultar estos estudios que están colgados tanto en la página web de Arrasero como de Zero Waste Europe. Hace un par de años desarrollamos este estudio sobre los impactos de los productos menstruales, los pañales y las toallitas húmedas en Europa. Posteriormente hicimos un estudio sobre las medidas existentes y sobre algunas recomendaciones políticas para minimizar estos impactos, y recientemente desde ResZero hemos hecho una guía hacia la menstruación residuo cero, donde se incluyen algunos de los datos presentados en estos estudios, pero se va un poquito más allá, se incluye un poco más de información y con un lenguaje más, igual no tan técnico, ¿no? Está diseñado sobre todo para ser una herramienta de educación que se puede utilizar, por ejemplo, en los institutos. Los objetivos de todos estos estudios y de este trabajo que estamos desarrollando en torno a la menstruación residuo cero consisten en, por un lado, poner sobre la mesa y socializar pues, los conocimientos sobre lo que hay detrás de los productos menstruales de un solo uso, es decir, sobre los impactos que pueden ocasionar tanto sobre las personas consumidoras como sobre el medio ambiente. Y, por otro lado, dar a conocer qué alternativas existen, dar información sobre estas alternativas para que las personas consumidoras puedan escoger de forma consciente qué alternativa es la más adecuada para cada persona. Luego, promover políticas y medidas pues, que fomenten alternativas reutilizables y de residuo cero que sean seguras. Y luego, pues, desestigmatizar y romper con el tabú sobre la menstruación. Entonces, cuando hablamos de productos menstruales de un solo uso, nos referimos a todos aquellos productos que están diseñados pues, para retener la sangre menstrual y que pasan a ser residuos después de un único uso, es decir, que no se pueden ni lavar ni volver a utilizar. Y se trata principalmente pues, de compresas y protectores de ropa interior, como son las LIPS, y los tampones, ya con aplicador o sin aplicador. Si hablamos de cifras de consumo, vemos que bueno, hay escasez de datos a nivel de volúmenes de venta en la Unión Europea. Entonces, nosotras trabajamos con datos que hemos hecho, datos estimativos sobre consumos medios de una persona menstruante. No lo he comentado antes, hablo de personas menstruantes porque consideramos pues eso, que al final no son solo las mujeres quienes menstruan, sino que también pueden ser pues, personas transgéneros o no binarias, para poner el apunte, que igual suena un poco raro hablar de personas menstruantes, pero bueno, que es con este objetivo. Entonces, se calcula que una persona menstrua alrededor de 1/3 de su vida y que tiene de media pues 13 periodos al año, es decir, durante 65 días esta persona está menstruando y está utilizando de forma más o menos regular productos menstruales, ¿no? De hecho, se calcula que de media en un periodo una persona utiliza 32 productos de un solo uso, lo que nos lleva a estimar que a lo largo de su vida una persona menstruante puede llegar a utilizar hasta 14.000 productos de un solo uso. Si esto lo trasladamos a cifras a nivel europeo,
vemos pues, que alrededor de 49 billones de unidades de estos productos se acaban consumiendo en todo el territorio. Entrando ya en los impactos ambientales, lo primero que tenemos que tener en cuenta para analizar estos impactos es hablar de la composición de estos productos. Si nos centramos en las compresas y protectores de ropa interior, pues vemos que la mayoría están hechas de, bueno, tienen una gran cantidad de plástico, el 90% de su composición es plástico, siendo el polietileno el material más abundante, aunque también podemos encontrar materiales como celulosa o el polímero superabsorbente, adhesivos y perfumes. Y en cuanto a los tampones, vemos que la composición está hecha principalmente pues, de materiales absorbentes como el rayón o el algodón o el poliéster o una combinación de los mismos. Y luego también podemos encontrar pues, en el cordón, el cordón puede ser de algodón o también puede contener plástico. Y como sabéis, pues pueden venir o con un envoltorio individual de papel o de plástico film y con un aplicador de cartón o de plástico duro que suele ser de polietileno o polipropileno. En los tampones se calcula que el 6% de su composición es plástico. Un dato curioso es que si tenemos en cuenta la cantidad de plástico que hay en un paquete de compresas, vemos que equivale casi a la misma cantidad que hasta 5 bolsas de plástico. Y luego un apunte que lo trataré también más adelante en otra diapositiva, es que aparte de esta composición conocida, muchos fabricantes no están obligados, los fabricantes no están obligados a especificar todos los materiales y sustancias que incluyen en los productos, aunque algunos de ellos pueden llegar a ser peligrosos para la salud y para el medio ambiente. Estamos hablando desde dioxinas, parabenos, ftalatos, bifenoles, etc. Luego lo volveremos a ver. Por otro lado, evidentemente, los productos menstruales de un solo uso, como cualquier otro producto, genera una serie de impactos a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la producción hasta que pasa a ser un residuo y es gestionado, ¿no? Entonces, si nos centramos en la fase de producción, vemos que el mayor impacto viene causado pues, por el uso de grandes volúmenes de pulpa de madera, de algodón, de rayón, viscosa, de la producción de este polímero superabsorbente, así como de otros componentes como el poliéster o materiales que pueden provenir de origen fósil, ¿no? Como el polietileno, el polipropileno, etc. Aparte de todo el consumo de recursos naturales, que no olvidemos que se trata de un despilfarro de materiales, ¿no? Porque son productos de un solo uso que una vez pasan a ser residuos no son reintroducidos en el proceso productivo, sino que se trata de una producción lineal. Aparte de todo este gran consumo de recursos naturales, también se utiliza un gran volumen de agua y de energía para su producción y luego estarían todas las emisiones del transporte de las materias primas utilizadas. Es cierto que la Unión Europea es exportador de productos menstruales como de compresas, pero para la fabricación de estos productos utilizan materia prima que es generada en otros países. Si nos fijamos en esta tabla, podemos ver el impacto que pueden ocasionar diferentes tipologías de productos menstruales de un solo uso, como bueno, tenemos el tampón con aplicador o la compresa, y luego la copa menstrual, y podemos ver el impacto ambiental que generan pues, en diferentes ámbitos, ¿no? Vemos que el producto que genera un mayor impacto en todos los aspectos analizados en este estudio serían las compresas de un solo uso, seguidas de los tampones con aplicadores y luego el tampón sin aplicador. Y vemos como la copa menstrual, por ejemplo, tiene un comportamiento mucho más amigable con el medio ambiente en todos los ámbitos analizados. En cuanto a las emisiones de gases, bueno, emisiones de CO2 equivalentes, vemos que a lo largo de la vida de una persona menstruante se puede llegar a generar entre 250 y casi 400 kilos de CO2. Voy a poner la luz, un segundo.
Otro de los impactos que generan estos productos menstruales de un solo uso es la generación de residuos. Como hemos dicho, se trata de productos de un solo uso. Se calcula que durante un periodo el peso de estos productos de un solo uso, después de ser utilizados, pues es de unos 384 gramos, y que una persona de media, pues, y que si una persona de media tiene 13 periodos al año y menstrua durante 36 años, acabará generando hasta 180 kilos de productos menstruales de un solo uso. Tenemos que tener en cuenta eso, que se calcula que el 23% de la población utiliza estos productos de usar y tirar, y esto, si lo traducimos en cifras de ámbito, pues, europeo, tenemos que unos 590.000 toneladas de residuos de productos menstruales se estarían generando anualmente. Y para que os hagáis una idea de la magnitud de estos residuos, pues se calcula que eso que estimarían sería casi como 300 veces el peso de la Sagrada Familia. Si analizamos esta generación de residuos, si la tenemos en cuenta a nivel del porcentaje que representan en la cantidad de residuos municipales generados, entendiendo residuos municipales como aquellos residuos que generamos en los domicilios, que generan los comercios, el canal Horeca, etcétera, vemos que estos productos menstruales, los pañales y las toallitas, en este caso el dato lo tenemos de forma agregada para la categoría textil sanitario, y vemos que en peso representan el 3% de los residuos municipales. Si analizamos el peso que representan sobre la fracción resto, es decir, toda esa fracción que no se recoge de forma selectiva, este porcentaje incrementa hasta el 4%. En este sentido, hay que tener en cuenta, estos son datos de media de los países europeos, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el porcentaje que representa sobre la fracción resto puede incrementar considerablemente en regiones donde hay niveles de recogida selectiva superiores, como es el caso de los municipios residuo cero, donde los residuos textiles sanitarios pueden llegar a suponer entre el 30 y 40% de la fracción resto. Esto tiene implicaciones importantes desde el punto de vista de costes, porque al final el municipio y, por tanto, al final la ciudadanía, a través de las tasas, paga grandes cantidades de dinero para la gestión y tratamiento de la fracción resto. Entonces, si consiguiéramos reducir este porcentaje, por ejemplo, optando por alternativas de residuo cero, pues conseguiríamos reducir, por un lado, evidentemente, los impactos ambientales ocasionados por la gestión de estos residuos, y luego los costes que están asumiendo las administraciones. En cuanto a la gestión de residuos, comentar que al tratarse de productos que tienen una composición de materiales y, aparte, tienen presencia de materia orgánica, su reciclaje es bastante complejo y, de hecho, no se hace en ningún país de la Unión Europea, porque técnicamente es muy difícil y económicamente es muy caro hacer este reciclaje. Entonces, en el mejor de los casos, porque como veremos luego hay una parte de estos productos que acaban en el medio ambiente, en el mejor de los casos estos productos pues acaban en vertederos o en incineradoras. Y una vez llegan a estos destinos, pues siguen generando una serie de impactos, ¿no? Desde derroche de recursos, que supone pues la quema o el entierro de estos recursos, elevados ratios de ocupación del suelo. Aparte, aquí hay que tener en cuenta que, por ejemplo, como hemos visto en las compresas, están compuestas en un 90% de plástico, y que cuando estos materiales acaban en el vertedero pueden tardar hasta 500 años en degradarse. Luego tendríamos los impactos ocasionados por la contaminación del agua subterránea y del suelo, debido a la lixiviación de compuestos orgánicos y de otras sustancias tóxicas que pueden estar presentes en estos productos.
Y luego, pues las emisiones de gases de efecto invernadero, tanto en vertederos, porque al tener materia orgánica, pues pueden generar metano o CO2, y luego en las emisiones que pueden ocasionar en las incineradoras, ¿no? Porque al final estamos quemando plástico y otras muchas sustancias que pueden llegar a ser tóxicas y emitirse al aire, ¿no? A ver. Luego, como os comentaba, en el mejor de los casos estos productos acaban en vertederos o incineradoras, pero por desgracia hay una parte de estos productos pues, que acaban llegando a mares, ríos, bueno, al medio ambiente, ¿no? De hecho, los productos menstruales son clasificados como la Comisión Europea como la quinta categoría más común en las limpiezas de playas de la Unión Europea. Es decir, que se encuentran entre los top 10, ¿no? Top 10 plásticos de un solo uso más presentes en el entorno marino. ¿Y esto por qué es? Pues porque a menudo estos productos se acaban tirando por el váter, ya sea porque el etiquetaje es incorrecto o insuficiente, el etiquetaje del envase de estos productos, o por desconocimiento de las personas que los utilizan, o bien por vergüenza, ¿no? Porque al final lo más sencillo y rápido para deshacerse del producto pues es tirarlo por el váter y tirar la cadena. Pero ¿qué pasa? Que cuando estos productos acaban tirándose en el váter, acaban entrando en los sistemas de saneamiento, provocando desde bloqueos, que luego, como veremos, tienen elevados costes para la administración, y aparte, en la Unión Europea, en la mayoría de países, como es el caso aquí de España, los sistemas de saneamiento son combinados, es decir, que las aguas residuales van junto a las aguas de lluvia, por ejemplo. Entonces, cuando hay episodios de tormentas y grandes lluvias, se puede producir el desbordamiento del sistema de alcantarillado, y las aguas y todo lo que viene con estas aguas, es decir, por ejemplo, de los productos menstruales o toallitas húmedas, pues acaban llegando a las vías fluviales o al mar. Supongo que habréis visto, bueno, es habitual ver imágenes de este tipo, ¿no? De compresas o aplicadores en la playa o en las vías fluviales. Y cuando estos productos acaban en el medio ambiente, pueden generar contaminación debido a la liberación de compuestos químicos y de microplásticos. Pueden causar también daños físicos, ya sea pues porque se pueden pegar a los cuerpos de los organismos y dificultar así pues su capacidad de movimiento, o porque los pueden ingerir por accidente. Pueden contribuir también al transporte de especies invasoras y a la contaminación microbiana, aparte del impacto paisajístico que generan. Ahora, si pasamos a analizar los impactos económicos de estos productos, vemos que estos cogen dos ámbitos, ¿no? Por un lado, el de la administración pública, y luego los costes económicos que tiene que asumir la persona consumidora. Si empezamos centrándonos en la administración pública, vemos que esta tiene que asumir todos los costes derivados de la gestión y tratamiento de estos productos. En este caso, los datos que tenemos también son de las categorías de productos menstruales, pañales y toallitas juntas, como la categoría esta de textil sanitario. Y vemos que en la Unión Europea estos costes de recogida y tratamiento pueden variar entre 3 y 10 euros por persona y año, dependiendo de la región. Aparte, tenemos que tener en cuenta pues, todos los costes del mantenimiento y desbloqueo del sistema de saneamiento, que a nivel europeo pues, se calcula que oscila entre los 500 y los 1.000 millones de euros. De hecho, la Agencia Catalana del Agua calcula que para una ciudad de 200.000 habitantes, pues la gestión inadecuada de estos productos de un solo uso puede generar un coste añadido de hasta 150.000 euros por sistema de saneamiento. Y luego estarían todos los costes que asumen los municipios costeros para
para la limpieza de playas o de la superficie marina. Aquí tenemos algún dato de Reino Unido que calculan que el coste de retirada de estos residuos de las playas es de 1,1 millones de euros anuales. Y en cuanto a las Islas Baleares, el gobierno pues estima que estos costes pueden ascender, los costes de retirada de la superficie marina pueden llegar a ser de 50.000 euros anuales. Y luego estarían, como hemos dicho, pues los costes que tienen que asumir las personas menstruantes. Si tenemos en cuenta el consumo medio que se estima a lo largo de la vida de una persona y el coste por unidad de estos productos menstruales, ¿no? Que en el caso de las compresas oscila entre los 5 y los 15 céntimos y en el caso de los tampones entre 5 y 30 céntimos dependiendo de la marca y de si vienen con aplicador o sin aplicador. Esto nos lleva a que a lo largo de la vida una persona puede gastar entre 750 y 4.500 más o menos euros. Este aspecto es relevante si tenemos en cuenta que se trata de una necesidad básica, ¿no? Para las personas menstruantes, una necesidad como puede ser el papel de váter, los huevos o los medicamentos. Y esto nos lleva a hablar de dos conceptos clave desde el punto de vista económico, que sería el period tax o el impuesto a la menstruación, que existe pues, en la Unión Europea, ¿no? De hecho, la Comisión Europea clasifica estos productos, clasifica los productos menstruales como productos de lujo y no esenciales. Y de hecho, casi la mitad de los Estados miembros de la Unión Europea aplican el mismo IVA a estos productos que a otros como joyería, bebidas alcohólicas o tabaco. Es cierto que algunos países como Irlanda o Escocia han eliminado este impuesto. En el caso de España el IVA es del 10%, aunque hace un par de años que se habla de la necesidad de considerarlo como producto de primera necesidad y que por tanto el IVA sea del 4%. Otro concepto clave sería el de pobreza menstrual. De hecho, pues se estima que 1 de cada 5 mujeres en la Unión Europea tiene problemas para asumir los costes de los productos mensuales cada mes. Recientemente Francia también sacaba una noticia que decía que 1 de cada 3 universitarias en Francia tiene problemas para pagar estos productos mensualmente. Y entonces lo que han hecho es poner dispensadores gratuitos en los campus universitarios, en los lavabos de los campus, siguiendo pues, la estela de otros países que han hecho iniciativas similares como Escocia, Canadá, Kenia también. Luego hablaríamos de los impactos sobre la salud de estos productos. Como hemos dicho anteriormente, los fabricantes no están obligados a especificar todos los materiales y sustancias que incluyen en los productos que están poniendo en el mercado. Esto es porque actualmente los productos menstruales están regulados por la normativa de productos de consumo estándar, como puede ser un boli, en lugar de como pasa en otros países como Estados Unidos, que son considerados como productos médicos. Y diversos estudios que se han desarrollado. Es cierto que en este ámbito todavía falta hacer más investigación al respecto, pero sí que existen diversos estudios que han detectado la presencia de sustancias como sulfuro de carbonio, compuestos orgánicos volátiles, tolueno, parabeno, ftalatos, dioxinas, entre otros en las compresas, aparte de los aditivos que puedan añadir como lubricantes, hidrogeles, las fragancias. Y esto conlleva una serie de impactos sobre la salud de las personas que los utilizan, que pueden ser desde efectos en el sistema reproductivo. Algunas de estas sustancias que se han detectado también pueden ser carcinógenas, disruptores endocrinos y pueden generar reacciones alérgicas y irritaciones. Es cierto que en estos estudios no se ha detectado pues, que la cantidad presente en los productos sobrepase el umbral tóxico, pero muchos expertos coinciden en que directamente estas sustancias no tendrían ni que estar presentes, ¿no?
¿Y por qué las encontramos en los productos menstruales? En la mayoría de los casos se trata de subproductos de los procesos de fabricación, de manufactura, o de la contaminación de la materia prima, como pueden ser, por ejemplo, residuos de pesticidas o fertilizantes que se han detectado en algunos casos en tampones y compresas. Y luego, nada, comentar que diversas organizaciones a nivel europeo están trabajando y han solicitado establecer restricciones bajo la normativa europea de sustancias tóxicas, ¿no? Bajo el REACH. Y comentar también que en el artículo 33 del REACH, que es lo que se conoce como Right to Know, el derecho a saber, las consumidoras tienen derecho a pedir información a los productores sobre la presencia de sustancias altamente preocupantes, y estos están obligados a responder en un máximo de 45 días. Entonces, por si para los que ya estéis deprimidas con todos estos impactos, pues nada, ahora mencionar que existen alternativas, como podría ser la copa menstrual. La copa menstrual, de hecho, es de los productos reutilizables la más popular actualmente. Aunque la primera copa menstrual ya se puso en el mercado en el 1930, en aquel momento estaba hecha de caucho. Actualmente la mayoría de las copas menstruales son de silicona médica, aunque también hay de látex o de goma. Y como veis en la foto, pues se trata de un recipiente para contener el flujo menstrual y tiene un pivotito que permite pues, la extracción de la copa una vez llena, y vienen en diferentes medidas, formas, en función de la edad en función de la edad, de la fisiología, etcétera, pues te conviene una más que otra. Luego tendríamos las compresas de tela y la ropa interior menstrual, que lo que hacen es pues, combinar diferentes tejidos, a menudo son de algodón, pues, tejidos absorbentes, diferentes capas de tejidos absorbentes. Luego estarían las esponjas marinas. En este caso, nosotros no es la opción que recomendaríamos, pero bueno, sí que es una opción reutilizable que existe, pero no es la opción que más recomendamos desde el punto de vista ambiental y tampoco desde el punto de vista de salud. Y luego estaría la práctica de residuo cero por excelencia, que sería el sangrado libre, que consiste pues, a partir de la musculatura del suelo pélvico, pues, poder retener el flujo menstrual y liberarlo en el váter a la hora de orinar. Entonces, como he comentado, la copa menstrual es la más popular. De hecho, se estima un crecimiento de la cuota de mercado de un 4,5% a nivel global. Y luego mencionar que en el marco del estudio que estuvimos haciendo con Zero Waste Europe hace un par de años, hicimos una encuesta a diferentes organizaciones de distintos países de Europa para identificar en qué zonas, identificar la disponibilidad de estos productos reutilizables en todo el territorio europeo. Y vimos que es cierto que en muchas regiones es fácil encontrar copas o compresas de tela a partir de tiendas online, pero que en muchas zonas no está generalizado la oferta de estos productos en tiendas físicas, como pueden ser farmacias o supermercados. Incluso aquí en el Estado español igual seguramente hay diversidad de situaciones en función del territorio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de estas alternativas reutilizables? Pues desde el punto de vista ambiental, por ejemplo, si cogemos la copa menstrual, que es el producto reutilizable del que hay más información, sobre el que se han hecho más estudios, vemos que la copa, lo hemos visto anteriormente en una tabla donde salían los impactos, pero vemos que esto, que tiene mejor comportamiento ambiental que compresas y tampones de un solo uso, produce menor agotamiento de los recursos abióticos, de combustibles fósiles, de potencial de calentamiento global, acidificación, etc. Y a nivel de emisiones de CO2, pues si lo comparamos con
por ejemplo, con los tampones, pues vemos que una copa menstrual tan solo genera 0,0 kilos de CO2 equivalentes al año y optar por este producto en lugar de los tampones, pues puede suponer una reducción de las emisiones de hasta el 99%. Otro de los beneficios ambientales de estas alternativas reutilizables sería la prevención de residuos. En este caso, la copa menstrual y los otros productos reutilizables están diseñados pues, para ser utilizados más de una vez. Por tanto, esto repercute en una reducción muy considerable de la generación de residuos. De hecho, si tenemos en cuenta pues, el número de unidades de productos de un solo uso que se necesitan al año comparado con la copa menstrual y los residuos generados al cabo de un año, vemos pues, que de nuevo optar por la copa menstrual pues, permite reducir hasta el 99% la generación de residuos. Aparte, hay que tener en cuenta que al tratarse de opciones reutilizables, también estamos contribuyendo a la prevención de la contaminación marina porque es menos probable que se acaben tirando pues, por el váter o que se acaben abandonando en el entorno. Y luego estarían todos los beneficios económicos para las personas consumidoras. Vemos que de media una copa menstrual puede costar entre 15 y 30 euros. Si tenemos en cuenta pues, la vida útil, suponiendo 5 años, aunque en muchos casos se habla de que la vida útil puede llegar a ser de 10 años, pero bueno, teniendo en cuenta este escenario, los ahorros que puede generar optar por una copa menstrual en lugar de productos de un solo uso pueden ser entre 18 y 119 euros al año y superar los 4.400 euros a lo largo de la vida. Es cierto que evidentemente el coste de inversión es superior, ¿no? Es decir, que las personas tienen que asumir un coste mayor a la hora de adquirir estos productos, pero si lo miramos a medio y largo plazo vemos que los ahorros son considerables. Luego tendríamos los ahorros económicos para las administraciones. Evidentemente, optar por este tipo de productos pues genera podemos reducir la fracción resto y, por tanto, todos los costes asociados a su gestión y tratamiento y eliminación. Podemos reducir los costes de limpieza de playas y de recogida de residuos marinos y minimizar todos los problemas de bloqueo del sistema de saneamiento y otras complicaciones en el sistema de alcantarillado. Si consiguiéramos, por ejemplo, que un 20% de las personas que menstruan utilizaran este tipo de productos, pues los ahorros podrían ser considerables para las administraciones. Y otros beneficios que pueden generar, que ofrecen estos productos es que suelen ser productos libres de tóxicos, suelen estar libres de tintas, de fenoles, de bifenoles, de toxinas y suelen ser seguros y efectivos, como muestran diversos estudios clínicos. Además, optar por este tipo de productos reutilizables nos permite tomar conciencia de los cambios en el cuerpo y el estado del flujo, ¿no? Porque en este caso estamos en contacto y visualizamos el flujo menstrual que generamos y esto nos permite, es un indicador del estado de salud. Aparte de que contribuye a la normalización y desestigmatización de la menstruación. La mayoría de estos productos reutilizables no llevan ni fragancias, ni colorantes, ni muchos otros productos que se ponen en los productos de un solo uso que muestran como que si fuera un producto o como si la menstruación fuera sucia o hiciera mal olor, ¿no? En el caso de los productos reutilizables nos permiten normalizar y desestigmatizar la menstruación y aparte en muchos casos optar por estos productos significa dar apoyo a pequeñas empresas o cooperativas y emprendedores locales
ya que suelen ser, ¿no?, los principales productores de este tipo de productos. Y aparte estas empresas o emprendedores suelen tener valores positivos para la sociedad. Y esto choca un poco, pues, comparado con el mercado de los productos de un solo uso, que a nivel europeo, por ejemplo, existe un monopolio controlado por 3 grandes multinacionales únicamente. Entonces, ya para acabar, para todas aquellas personas que quieran, bueno, empezar a tener una menstruación residuo cero, lo que recomendaríamos es primero que conozcan su menstruación, luego que se informen de las diferentes opciones que existen y de las opciones de compra que existen en su territorio, probarlo y luego dejar un tiempo para familiarizarse con el nuevo método, ¿no? Normalmente se necesita un periodo de adaptación para el cambio de producto. Y no sé cómo voy de tiempo, ahora venía todo el tema de recomendaciones políticas y del marco normativo. Voy a hacer solo una pincelada de comentar que los productos menstruales de un solo uso están regulados por la Directiva Europea de Plásticos de un solo uso. Entre las medidas más relevantes que se incluyen sobre los productos menstruales estarían los requerimientos de etiquetaje, es decir, que en el envasado de estos productos se especifique, por ejemplo, la cantidad de plástico que tienen, la presencia de sustancias que tienen en la composición, o sea, la composición de los productos, cómo debe ser su deposición, es decir, que no se deben tirar en el váter, sino que deben tirarse en la fracción resto. Incluye también medidas de sensibilización para ofrecer precisamente esto, información, socializar conocimiento con la ciudadanía, pero un punto débil de esta normativa es que no incluye obligaciones de responsabilidad ampliada al productor. Hasta ahora, todos estos impactos que generan los productos menstruales de un solo uso, todos estos costes económicos los está asumiendo la administración o la ciudadanía, ¿no?, con el pago de las tasas. Y es importante que se incluyan estas obligaciones, porque esto lo que contribuirá es a un cambio tanto de ecodiseño de estos productos como el fomento de alternativas reutilizables. Luego tenía una tabla con algunas alegaciones que hemos hecho desde Reservo a la nueva Ley de Residuos estatal, que, como sabéis, bueno, ya se ha hecho el anteproyecto de ley. No entraré en detalle porque creo que ya me he pasado de tiempo, pero bueno, supongo que si la presentación luego se puede colgar, ya podéis tener tiempo de mirarlo con calma. Y bueno, esto sería todo. Si tenéis alguna duda podemos resolverla ahora o me podéis enviar un correo a mi correo de Reservo. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Nada, moitísimas grazas a ti, Alba. Excelente toda a presentación. Eu unha vez máis te felicito por todos os datos que nos ofreces e as alternativas, que é moi importante, non? Entonces, sí que hai aquí algunhas mans levantadas de Araceli. Sin embargo, se vos parece ben, eu continuaría agora a intervención de Mar Romero para que nos achegue este punto ecofeminista e social e do seu proxecto Rompendo Reglas, que está tamén directamente relacionado con estas pinceladas que nos dabas de autocoñecemento, da menstruación. E despois reservamos 10 minutiños para facerche preguntas directamente a ti ou ben a Mar, parecevos? Perfecto, sí, sí. Vale, gracias, Alba. Vamos. Entonces, sí, agora... Hola, Mar. Hola, Verónica. Hola, Alba. Encantada de conocerte. Hola, Estive encantada. escoitando a túa intervención no webinar de Zero Waste, así que pues un placer
pechar, complementar a túa proposta. Bueno, moi brevemente, porque a xente ten que estar xa moi informada, xa está moi informada despois da túa intervención super clarificadora, pois vou a dar a presentación que teño. Un segundito, primeiro tengo que ir aquí, dar a compartir e agora a ver si se pode ver, pero voy ao principio, coloco aquí. ¿Estades a ver a presentación? Sí. Vale, veña, pues efectivamente, moitísimas gracias a Vero, a Oma por esta invitación. Como ya sabedes, vou a presentar algo que está vinculado a un traballo máis amplio do grupo de traballo de igualdade de xénero da Facultade de Ciencias da Educación. O primeiro que quero decir que a nosa perspectiva da menstruación está vinculada con a crise ecosocial de un xeito moi intenso, que para empezar gustaríame tomar as palabras de esta feminista que é investigadora de estudios críticos da menstruación, que recoñece que aunque o tema dos produtos é moi importante porque a nosa sangue menstrual ten que recollerse de algún xeito, se non tocamos o tema do estigma, pois está moitas cosas por facer, porque es que resulta que a menstruación una cuestión en la que se cruzan moitísimas opresións. É unha lente moi potente, como ela din, para desenmascarar todas las desigualdades que están interconectadas dun modo perverso, como vou comentar luego, e que sufrimos as mulleres a nivel biolóxico, social, económico, cultural e histórico. Neste senso, podemos ver a menstruación como un feito íntimo, corporal, biolóxico, pero tamén social e político que construímos no cruce de opresións. É maravilloso, desde un punto de vista negativo, ver como patriarcado e capitalismo cruzanse para facernos moi difícil ás mulleres rachar ou romper co círculo que está creado en torno a como vivir e a como pensar e como actuar en relación coa menstruación. Entón, dende o patriarcado está clarísimo que as mulleres somos penalizadas, tamén outras persoas que menstrúan, pero vou a centrarme nas mulleres. Estamos especialmente penalizadas, ¿no? Polo feito de ser mulleres e polo feito de menstruar. A menstruación é silenciada, é ignorada, é estigmatizada. Preséntase como algo asqueroso, sucio, que nos mancha, ¿no? E ademais, dende o patriarcado, lo que se nos enseña a que controlemos o noso corpo, o mellor dito, que deixemos que o corpo sea controlado por unas normas que nos afastan do corpo, ¿no? Que nos disocian das nosas formas biolóxicas de ser seres humanas, ¿no? E seres vivos. Que pasa co capitalismo? Que aproveitase do estigma e dos tabús do patriarcado para sacarle beneficio. En primer lugar, la anulación da menstruación pois é perfecta para o patriarcado, porque o patriarcado lo que quere é corpos productivos. Entón, se ignoramos a menstruación, temos que seguir produciendo. E en ese sentido, calquer incomodidade ou dor que temos, pois se medicaliza para que non apareza, ¿no? Esa medicalización non solamente dana a nosa saúde, sino que tamén se transforma en un negocio. Lo mismo que os produtos ou as formas de recollida da nosa sangue que forman parte do negocio capitalista. Se instrumentalizan para producir beneficio económico. Un beneficio económico que non importa as consecuencias que produza en nosos corpos e tampouco na natureza. De feito, tanto os corpos das mulleres como a natureza son considerados como basureiros, ¿no? Estamos a envelenarnos nos mesmas e a envelenar o medio ambiente cos produtos que usamos. Entón, esta complicación
como resultado desta perversa vinculación entre opresións e violencias do patriarcado e do capitalismo, el resultado é que vivimos disociadas da menstruación e vivimos disociadas do noso corpo, ¿no? E esa semana que temos durante moitísimos anos todos os meses, pues es como un paréntesis que queremos olvidar y que queremos esconder. Y como resultado de esa disociación y de ese distanciamiento, pues salimos perjudicadas as mulleres e sale beneficiado o sistema de opresión que organiza as nosas vidas e as nosas relaciones sociales, económicas e políticas. Que sucede? Que cando metemos na ecuación da menstruación tamén os danos ao medio ambiente, pois podemos falar non só dunha doble carga, sino dunha triple carga, porque a la lista de incumplimentos que temos xa as mulleres, de non ser boas madres, de non ser boas compañeiras e de non estar á altura das nosas expectativas profesionais, que tamén son de sistema, non son só nosas, son inducidas, pois agora temos que asumir a contribución ao aumento do CO2, a contribución a contaminación, a la producción de refugallos, ¿no? Claro, isto non pode ser, temos que ser conscientes que somos pezas de un sistema, de un engranaxe moi ben montado e moi perverso. É verdade que temos que responsabilizarnos pola conta que nos trae a nos mesmas e por nosa relación como seres vivos co resto dos seres vivos, pero tamén temos que ter as cousas moi claras e saber como nos movemos e o tipo de influencias e o círculo vicioso que está creado en torno á menstruación. Neste senso pensamos que temos que falar de xusticia menstrual. E isto que quere decir? Que é verdade que temos que abordar as cuestiones de equidade e de costes económicos e pensar en redistribuir os recursos e poñer os produtos menstruales como produtos de primeira necesidade, pero que tamén temos que falar de unha menstruación situada para localizarlos no noso corpo e dentro do noso corpo en un territorio biofísico e xeográfico e cultural específico, e tamén falar da menstruación ou entender a menstruación dende a identidade. Do mesmo xeito, teríamos que unir a esas facetas, a faceta da menstruación dende un punto de vista ecolóxico e saludable e pensar en el vínculo de nós mesmas como seres vivos con la natureza e co resto dos seres vivos e cos recursos naturales. Con isto lo que quero decir que falar de xusticia menstrual significa ter unha visión poliédrica e multidimensional para abordar a menstruación. E por último, e tamén, deberíamos mirar a menstruación desde o punto de vista de su contribución a ter unha existencia plena, unha existencia digna, pensando en unha idea de benestar máis global, pensando en unha saúde como armonía con nos mesmas, coa naturaleza e tamén co resto dos seres humanos. Isto plantease desde lóxicas moi próximas a coñecementos ancestrales e a formas de vida ancestrales que se coñecen como bo vivir, e tamén a un principio ecofeminista moi interesante que é el de la reciprocidade profunda e del que os pondré unha cita al final de la exposición. Dende o punto de vista de cando falamos dunha xusticia menstrual multifacética, queremos deixar claro que as seres humanas temos que tener dereitos específicos vinculados a la menstruación, que non soamente as Naciones Unidas ten que recoñecer que hai dereitos humanos fundamentais que estánse a ser incumplidos reiteradamente, como los que aparecen aquí, como a dignidade humana, o dereito a un nivel axeitado de saúde e benestar, o dereito a educación, o dereito ao traballo, a la non discriminación, a igualdade de xénero, pero pensamos que temos dereito a un dereito específico que poña explícitamente por escrito diante dos nosos organismos políticos e sociais que temos dereito a unha menstruación digna.
Respecto a las líneas de actuación que pensamos que deberíamos seguir, pues pensamos que temos que empezar a representar a administración de outro xeito para vincularnos a ela, e eso se refiere a ser capaces de nomearlas, pero a construir discursos dende la acción, dende lo visual e lo audiovisual, que rompa co estigma e co silenciamento, que temos que aprender a desobedecer, e en esta faceta temos que construir prácticas regenerativas para vincularnos a noso ciclo e a lo que somos como seres vivos, e tamén prácticas que denominamos de hospedaxe, para poñer sobre todo las instituciones educativas, que son muy robustas y muy resilientes negativamente a hacer cosas diferentes, pues como introducirles prácticas alienígenas, ¿no? Y poco a poco empezar a modificar formas de tratar la menstruación, o mejor dicho, empezar a tratarla, que de feito no se trata, ¿no? Importantísimo, y me alegra moito ver que la cuestión de la normativa es una cosa, por lo que he visto que Alba mencionaba, muy importante. Pues debería haber legislaciones normativas locais, nacionais e internacionales que explícitamente falaran da menstruación e que deberan en cuenta as condicións vitais, sociais e económicas nas que tenemos que lidiar coa menstruación. Luego, importantísimo construir sinerxias entre entidades, asociaciones e organizacións de todo tipo, e, claro, a finalidade última, pues traballar por unha menstruación digna. En este panorama, a nosa humilde contribución é o proxecto Rompendo Regras. Rompendo Regras é un proxecto que se pone en marcha a comenzos do curso 2021. Aquí tedes a nosa páxina web, e tamén tedes a páxina de Instagram, que si queredes podemos poñer no chat logo para que, bueno, como vai estar grabada la presentación, pues supoño que podedes acceder a elas fácilmente. Cal é o alcance do proxecto? Pois o noso obxectivo é visibilizar e cuestionar as formas de vivir e de construir e de organizar a menstruación nas sociedades que vivimos, e facilitar sinerxias, fundamentalmente. Nuestra forma de traballo es una forma de traballo ramificada, aberta, múltiple, proactiva, participativa y feminista. Con esto, ¿qué queremos decir? Que lo que nos interesa es sumar iniciativas y que se adapten a múltiples persoas dentro da universidade, grupos e escenarios. Ya pueden ser aulas, bibliotecas, entornos virtuais. Y de esta variada y múltiple formas de enfocar o tema da menstruación dende o proxecto Rompendo Regras, vou destacar dos iniciativas que, bueno, polo seu impacto, ¿no? Os proxectos de fotovoz que se han levado a cabo en varias clases de 3 facultades, la Facultad de Ciencias de la Educación, de Ciencias do Deporte, de Fisioterapia, e aproveito para agradecer ás compañeiras desas 2 facultades a súa involucración e compromiso co proxecto, concretamente a María José Mosquera e a Alicia Martínez. Y bueno, a metodoloxía de fotovoz é unha metodoloxía de investigación e acción participativa que produce coñecemento colectivo y reflexión también colectiva a partir de la realización de fotos. Ha sido muy interesante los procesos que se han xerado, primero de visualización y de producción de imágenes propias vinculadas ás vivencias das persoas que participaron nos proxectos, pero logo tamén porque hubo unha conexión, unha amplificación de lo se sacó a menstruación do feito do entorno íntimo, vale? E se puso a menstruación en un contexto máis estructural, véndose as conexións sociais, as conexións medioambientales e tamén as conexións xeopolíticas, ¿no? La otra gran iniciativa, estamos en proceso de análisis de lo que foron estos procesos, e tamén en breve imos a organizar un fotovoz máis aberto para que toda a comunidade universitaria, incluso de fora da universidade, pues, poda
poda producir fotos y acompañadas de narrativas explicativas, pues facérnoslas llegar a través de Instagram. Y outro gran evento que temos aínda en marcha, porque probablemente organicemos unha xornada de reflexión a partir do que se fixo, foi as xornadas do 8 menstrual que se fixeron xustamente este luns e que o que querían era contribuir a denunciar a situación das mulleres a pesar dos avances e concretamente focalizarnos no eido da menstruación para dende moitas perspectivas incluir a medioambiental. De feito, tivemos o placer de contar con Vero, entre outras persoas, para amosar la perspectiva ecolóxica, pero se trataron moitas, dende a arte, a discapacidade, a diversidade, o deporte, tamén dende estudios académicos, etcétera, etcétera, etcétera. Está todo no Instagram do grupo de traballo, así que invito vos a visitarlo si tedes oportunidade. Todo o que estamos a facer, en palabras de Rita Segato, supone oponerse a las contrapedagogías da violencia. As contrapedagogías da violencia é a denominación que ela usa para falar da lógica imperante no noso mundo, ¿no? Que converte todo lo vivo en materia morta porque lo instrumentaliza para el beneficio económico. Y frente a esa lógica que lamentablemente é mayoritaria e que ás veces ahoga as nosas vidas e nos deixa como sin capacidades e posibilidades de alternativas, pois ela fala das pedagogías da vida. As pedagogías da vida lo que fan é todo lo contrario, ¿no? Poner as bases para que a través do afecto, do cuidado, dunha maneira tamén dende o disfrute, se empiece a dar importancia a aquelas cuestiones que cobijan, que axudan a facer a vida posible. Justamente porque se ve la vida y todo lo que tiene que ver con la vida y con los seres humanos y todos los seres vivos como actos que sirven en sí mismos, no como instrumento para facer negocio, ¿no? Dese xeito nos pensamos que, ou queremos pensar, que rompendo regras é como unha especie de experiencia piloto para poñer en práctica na nosa facultade as pedagogías da vida e para meter unha alienígena tamén en unha estructura académica que é moi robusta, moi pechada e ás veces demasiado formal. Para terminar, voy a poñervos unha cita sobre lo que significa la reciprocidade profunda como un cambio de lógica para relacionarnos los seres vivos con los seres humanos. E aquí os deixo unha imaxe, penso que moi bonita, ¿no? Que amosa o ciclo de la alimentación. Está pensada para la soberanía alimentaria, pero viendo la interrelación y también las manos unidas, ¿no? Y cómo se ayuda, la resonancia que hai, pois eu pensaba que a lo mellor teríamos que empezar a incorporar o nome de soberanía menstrual por analoxía con nome de soberanía alimentaria. E nada máis, os deixo aquí con las palabras de una poetisa, cantante y también profesora de la Universidad de British Columbia que se llama Liane Betasamosake Simpson, que dice lo que para ela é a reciprocidade profunda e lo que significa cambiar de la lógica del extractivismo a la lógica da conciencia ecolóxica e planetaria de interrelación entre todos os seres vivos. E nada máis, moitísimas gracias e un placer estar convosco. Nada, moitísimas grazas a ti, Mar. Sí. Un placer tervos as dúas aquí.
Creo que se me escoita un rebote, non sei por qué. O mellor porque hai outros micrófonos abertos. Iso, moitos aplausos estamos recibindo aquí no